el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. En esta oportunidad vamos a iniciar, vamos a dar la primera conferencia de enfermería oncológica. Bueno, tengo el honor de ser el ponente de este primer tema, denominado fisiopatología oncológica. Vamos a hacer una pequeña revisión a manera de recordatorio, temas que ya están dentro de la biblioteca virtual que estamos proporcionando en esa página. Partes de la fisiopatología oncológica y de la fisiología normal de la célula. Conforme vayamos revisando los demás temas y conforme vayamos involucrándonos con las patologías oncológicas, vamos a ir también revisando la anatomía funcional y estructural de la célula. Bien, para empezar, debemos de recordar de que la célula en estado normal, en el cuerpo vamos a encontrar 60.000 billones de células, cuyas funciones van a ser diferentes por agrupaciones, grupo de células que formarían tejidos, van a tener funciones diferentes, pero cada célula tiene un rasgo funcional homólogo. Este rasgo funcional homólogo similar va a priorizarse o va a ser más destacado en las funciones nutricionales y en las funciones de reproducción. En el sentido de que el consumo de oxígeno, el consumo de carbohidratos y las enzimas que se van a contener son similares, y además los organelos citoplasmáticos van a ser similares en las células en todo el cuerpo, a pesar de que cada conjunto de células conforme diferentes tipos de tejido. Los organelos citoplasmáticos cumplen funciones de nutrición y la misma célula, a partir del núcleo, cumple funciones de reproducción por replicación similares en todas las células. Vamos a hacer para esto un pequeño repaso del ciclo de reproducción celular para tener en cuenta cuando veamos el ciclo de proliferación patológica en la célula cancerígena. Bien, vamos a ver de que en la primera fase de reproducción celular se conoce como interfase. En esta interfase la célula va a aumentar de tamaño porque va a haber una duplicación de ADN, es decir, una duplicación de cromosomas. Los cromosomas van a elongarse, van a crecer de tamaño para poder dividirse en una siguiente fase. Bien, aquí vemos de que pudo haber sido una célula normal de menor tamaño, el volumen de la célula va a aumentar, va a consumir el metabolismo va a aumentar, va a haber mayor cantidad de degradación de energía y el núcleo va a empezar a elongarse a través del crecimiento del ADN. En la siguiente fase, denominada profase, en esta fase el ADN va a formar una espiral dentro del núcleo. Los centriolos, que son organelos celulares, van a desplazarse hacia los polos opuestos. Y en la figura vemos que efectivamente los centriolos dentro del núcleo celular van a ubicarse en los polos diferentes, y son los centriolos quienes van a apoyar a la división celular, elongando sus ramificaciones para que la célula se duplique. Bien, entonces en esa profase, como vimos, el ADN va a formar una espiral y los centriolos van a desplazarse hacia los polos opuestos. Vimos aquí de que el ADN va formando una espiral. Este contenido es el cromosoma. Bien, la siguiente fase es la metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean a través del ecuador celular, es decir, van a dirigirse hacia el medio. De los nucleolos van a salir unas fibras celulares que van a permitir retirar los cromosomas elongados y determinados en el ecuador hacia cada uno de los polos en la siguiente fase. Como vimos acá, los nucleolos y la membrana nuclear van a desaparecer para que pueda haber la ruptura de la capa que recubre los cromosomas en el núcleo celular. Y aquí vemos cómo es que los cromosomas se van a alinear en el ecuador y que de los centriolos van a salir pequeñas elongaciones, pequeñas fibras celulares que van a permitir el estiramiento, y por lo tanto cada mitad de cromosoma duplicado se va a dirigir hacia cada uno de los polos en los centriolos. Y eso es lo que va a dar lugar a la siguiente fase, denominada anafase, donde los cromosomas se van a dividir, y los cromosomas se dividen en cada uno de los polos opuestos donde se encuentran los centriolos. Bien, finalmente,
Vemos acá cómo que cada cromosoma, cada par de cromosomas se divide para cada polo y quedan van a formarse nuevamente dos células aún sin división para que ocurra la ruptura celular, donde nuevamente eh, la membrana nuclear aparece y envuelve nuevamente a los cromosomas formando un nuevo núcleo. Se le conoce esa fase como la telefase, donde va a hacer la división celular total, donde ya existen dos células o dos pares de células hijas, producto de una división o producto de una replicación de la célula anterior. Y aquí los cromosomas nuevamente se alargan, aparece su membrana, forma su propio núcleo, la citoquinesis es el movimiento celular para la ruptura y los centriolos nuevamente se duplican para que queden centriolos, dos pares de centriolos en cada célula hija. Bien, vamos a continuar ahora con los patrones de crecimiento proliferativo. Si por un lado estamos viendo eh, el crecimiento celular normal, vamos a ver también cómo es que prolifera o crece la célula anormal. Y aquí en el cáncer, tengamos que tener en cuenta que la palabra cáncer sí denota célula maligna. Eh, vamos a reconocer nuestro término como célula anormal. Hay crecimiento anormal celular y este puede ser no neoplásico o neoplásico. Bien, el crecimiento no neoplásico puede ser por cuatro tipos. Vamos a encontrar cuatro tipos de crecimientos no neoplásicos. El primero es la hipertrofia. La hipertrofia es netamente el aumento del tamaño celular, ya sea por acumulación líquida o ya sea por ingestión celular. Ese aumento del tamaño de la célula puede ser por el mayor trabajo, la mayor carga de trabajo celular, por la estimulación hormonal, lo cual provoca ingreso de los líquidos. Hablo, por ejemplo, de mayor cantidad de líquidos extracelulares a los intracelulares y además por compensación de pérdida. Hablemos de que un conjunto de células pierde las funciones y las células que quedan todavía reemplazan las funciones y esto va a provocar aumento del trabajo celular, provocando hipertrofia. En este caso estamos viendo, hemos colocado una imagen de una hipertrofia ventricular. No necesariamente es cancerígena, pero lo que quiero es explicar cómo es una hipertrofia. Por ejemplo, hay hipertrofia prostática, que no siempre tiene que ser cáncer. ¿Ok? La siguiente forma de crecimiento no neoplásico es la hiperplasia. También hay hiperplasia prostática. Bien, la hiperplasia sí es un aumento del número de células. Si en la hipertrofia fue tamaño, en la hiperplasia es número de células y produce mayor masa del tejido. Se considera normal la hiperplasia cuando sucede como respuesta ante el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo y en la adolescencia se producen hiperplasias, es decir, mayor crecimiento celular, lo que nos va a permitir ganar más masa, no por hipertrofia. En el crecimiento y desarrollo es hipertrofia e hiperplasia. Normal. ¿Cuándo es normal? Cuando responden a la fisiología corporal, cuando la cantidad de células generadas es directamente proporcional a la cantidad de células que van a ir muriendo. Y además la fisiología, no va a haber alteraciones fisiológicas ni del metabolismo. Es anormal o es patológica cuando el volumen producido del número de células aumenta y excede a la demanda fisiológica, lo cual va a provocar ciertas alteraciones de funciones y ciertos daños metabólicos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una hiperplasia epiteliar en la lengua, ¿no? Y acá vemos pequeñas masas donde suponemos que hay un crecimiento celular anormal. El siguiente patrón de crecimiento no neoplásico es la metaplasia. Por ejemplo, aquí, la metaplasia es una célula adulta reemplazada por otra que rara vez se encuentra en el tejido afectado. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una imagen donde encontramos placas rosadas, o parecerían blanquecinas, son capas rosadas en el cérvix que no tienen relación con el tejido normal, en este caso del cérvix, ¿no? Del cuello uterino. Eso se considera metaplasia. Cabe decir de que
Un patrón de crecimiento no neoplásico, o en este caso, por ejemplo, una metaplasia, sí puede desarrollarse a un cáncer, pero necesariamente no lo es. Es decir, con el tiempo o con la cantidad de estímulo, con o la sobreestimulación por los factores de riesgo, puede llegar a hacerse cáncer, es decir, una célula neoplásica. Bien, en este caso, en las células de crecimiento anormales, pero no neoplásicas, en muchas de estas, si se retira el estímulo o el factor de riesgo que está provocando el crecimiento no neoplásico, va a revertirse la situación. Es decir, si la metaplasia puede desaparecer, por ejemplo, al disminuir el estímulo por inflamación, por deficiencia vitamínica, por irritación o por agentes químicos, que son los factores de riesgo quienes pueden provocar metaplasias en el cuerpo. Si se retira ese estímulo, el proceso de daño es reversible, es decir, el tejido puede recuperarse nuevamente. Pero si el estímulo continúa, entonces el cuerpo va a tomar el estímulo como algo negativo y va a desarrollar células cancerígenas. Bien, finalmente, la un patrón de crecimiento no neoplásico es la displasia. La displasia son alteraciones de las células adultas en respecto a la forma, tamaño y organización. Sucede cuando se reemplaza un tipo de célula madura por otro en su etapa inferior de maduración. Muchas veces se confunde mucho el término metaplasia con displasia. Miren, la diferencia entre la metaplasia y la displasia es que la metaplasia se van a encontrar tejidos que no tienen relación con el epitelio, hablo de un tejido mucoso, sobre un tejido mismo, ¿no? No tiene relación. Crece un tejido que no tiene, que rara vez se encuentra en el tejido normal. Ese es un tejido extraño. Por ejemplo, aquí estamos viendo tejidos metaplásicos, pero no altera la estructura. En la displasia sí va a alterarse la estructura. Por eso dice que hay alteraciones en la forma, tamaño y organización. Esto sucede, ¿por qué? Porque no solamente van a agregarse, sino es que va a reemplazar la célula madura que está en la capa más superficial por la célula en la etapa inferior de maduración. Recordemos de que el epitelio, en el epitelio vamos a encontrar que las capas van a ir ascendiendo y las capas más externas, o claro, más externas son las capas más maduras. Y esas una vez que termina su proceso de maduración, mueren y se desprenden del tejido. Y nuevamente el tejido que estaba debajo lo va a reemplazar. Lo que sucede en la displasia es de que esa forma de reemplazar es constante y van a reemplazarse células maduras que se encuentran en la parte más externa por células más inmaduras que se encuentran en la parte interna, ¿no? Entonces el tejido se va a volver más expuesto y por lo tanto más susceptible a daños tisulares, ¿no? O a daños del epitelio. Puede ser por estímulos externos netamente, por radiación, inflamación, químicos tóxicos o irritación crónica, ¿no? Mismamente, como les dije, en los patrones de crecimiento no neoplásico, el proceso siempre es reversible si es que se retira el estímulo o el estímulo se vuelve nulo, ¿no? La cronicidad del estímulo puede llevar a que la célula no neoplásica se convierta en célula neoplásica. Bien. Vamos a continuar en la siguiente conferencia sobre los patrones de crecimiento neoplásico. Bien, esta es la primera sesión del tema de fisiopatología oncológica. En el siguiente video vamos a ver o vamos a revisar los patrones de crecimiento neoplásico. Vamos a continuar entonces con la conferencia. Vamos a ver en esta misma sesión 001, donde estamos tratando el tema de fisiopatología oncológica, los patrones de crecimiento neoplásico. En la conferencia anterior vimos los patrones de crecimiento no neoplásico, que eran la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia y la displasia. Esta vez vamos a revisar los patrones de crecimiento neoplásicos propiamente dicho. Vamos a ver a la anaplasia.
La anaplasia es un cambio irreversible donde las estructuras de las células adultas sufren una regresión a sus unidades más primitivas. Bien, muchas veces también se confunde el término de displasia y anaplasia. ¿Por qué? Porque en la displasia van a ser reemplazadas las células adultas con las células más inmaduras, lo cual va a reflejar que en el epitelio se vean más células inmaduras cambiando la estructura. En la anaplasia no sucede así, no es una forma de reemplazar, sino es de que las células van sufriendo un cambio y van siendo cada vez más primitivas, lo que va a priorizarse o lo que va a ser más visto en función de su capacidad de desarrollar ciertas funciones especializadas. ¿Qué quiero decir? De que en la displasia, por ejemplo, lo que se pierde es la forma, el tamaño y la organización producto del fenómeno de reemplazar una célula madura con una célula más inmadura. En la anaplasia, lo que va a suceder es de que se va a perder la capacidad para desarrollar funciones especializadas porque se van degradando las funciones celulares normales. Eso es una anaplasia. Bien, en ese sentido van a perder el orden en función de su posición y de su función citológica, es decir, de los controles de la misma célula. En este caso, por ejemplo, vamos a ver histológicamente cómo cambia una estructura normal celular a una con una célula anaplásica. Miren, vamos a ver cómo es que las células son más grandes, por lo tanto más primitivas, como se le denomina, con menos funciones, quizás con más tendencia a la muerte celular, producto de que las células van interrumpiendo funciones o invadiendo funciones de algunas otras células adyacentes. Y eso es lo que se produce en la anaplasia. Bien, por otro lado tenemos la neoplasia. La neoplasia describe una masa tisular anormal que se extiende más allá del tejido sano. Como les mencioné, cierto conjunto de células se van uniendo para formar tejidos especializados. ¿Qué quiere decir? Tejidos cuyas células tienen la misma función. En una neoplasia se forma también una anaplasia, pero ocurre un descontrol donde se va a invadir lugares o límites que se extienden fuera del tejido normalmente sano. Es decir, van invadiendo tejidos sanos, tejidos que no tienen nada que ver con la función celular anormal. Se caracteriza la neoplasia por un funcionamiento descontrolado, por una falta de regulación en la división y crecimiento y por una motilidad anormal, es decir, movimiento celular en direcciones de las cuales no tenía la función. Es por eso que invaden tejidos sanos. El funcionamiento descontrolado porque no va a ocurrir la función normal de, por ejemplo, nutrición, respiración celular, metabolismo celular y fagocitosis. Falta de regulación en la división y crecimiento, donde van a ocurrir células más grandes que otras. Vamos a encontrarlos en las siguientes diapositivas. Van a ocurrir células más grandes que otras. Vamos a encontrar, eso vamos a verlo en las características de las células, en las características microscópicas. Y bueno, vamos. Vamos a ver las características de las células cancerógenas. En ese sentido, vamos a ver las propiedades microscópicas. Vamos a ver un pleomorfismo. El pleomorfismo es una propiedad microscópica de la célula cancerosa o célula cancerígena, donde vamos a ver distintas formas, por ejemplo aquí, distintas formas e incluso células con muchos núcleos. Eso es un pleomorfismo. Un pleomorfismo. Vamos a encontrar, como les mencioné, distintas formas, distintos tamaños, y eso no debería ocurrir. En las células normales vamos a encontrar células especializadas con la misma función, con la misma estructura y con el mismo tamaño, de tal manera que formen un tejido
común. Cuando hay distintas formas, tamaños e incluso células multinucleares, vamos a encontrar anormalidades del tejido, ¿no? Porque no van a ser las únicas células que se van a mutar de tamaño. Así como encontramos un pleomorfismo, vamos a encontrar un hipercromatismo. El hipercromatismo es la tinción pronunciada de la cromatina celular, lógicamente cuando se realizan pruebas de tinción en la histología o en la patología celular. En este caso vamos a ver, miren, cómo es que esa es una célula que no es hipercromática, miren, es una coloración rosada en una tinción, pero en una célula con hipercromatismo absorbe más la tinción y se van a volver más, por así decirlo, más oscuras, ¿no? Ese es un hipercromatismo, es una característica de una célula cancerosa. Vamos a encontrar un polimorfismo. El polimorfismo muy similar al pleomorfismo, pero en el pleomorfismo vamos a encontrar también multinucleares. En cambio, en el polimorfismo vamos a encontrar directamente núcleos más grandes y variables. De tal forma, miren cómo vamos a encontrar una célula enquistada con núcleos diferentes, con núcleo de forma diferente, y por lo tanto con una membrana celular también bastante diferente. Ese es el polimorfismo. Aneuploidía son cantidades anormales de cromosomas. Bien, nuestros 23 pares de cromosomas, esta es la configuración normal de los 23 pares de cromosomas. Bien, en este caso es un cromosoma de una mujer. Y en la aneuploidía vamos a encontrar una distribución del cariotipo, ¿no? En este caso de la distribución de cromosomas, totalmente diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar acá, por ejemplo, mire, vamos a ver los alelos del X en una mujer también, con un solo cromosoma, ¿no? Eso es una alteración. Bien, esto no necesariamente es una enfermedad oncológica, pero quiero explicar aquí cómo es la configuración en una neoploidía, en una cantidad anormal de cromosomas, ya sea por cantidades superiores, inferiores, o distribución anormal de cada una de cada uno de los cromosomas. Bien. Así también organizaciones cromosómicas anormales, donde pueden existir traslocaciones, intercambio de material entre los cromosomas, cromosomas adicionales o secciones débiles en los cromosomas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo es que pueden ocurrir traslocaciones en los cromosomas haciendo secciones débiles, provocando estructuras de los cromosomas diferentes a los normales. En este caso, por ejemplo, miren, ese es un cromosoma de un hombre. Miren la forma y miren la forma normal. Las posiciones no tienen por qué ser tan dobladas, por así decirlo. Y en las organizaciones cromosómicas anormales vamos a encontrar ese tipo de patologías, ¿no? Miren cómo aquí el hombre aquí tiene dos cromosomas X y uno Y, ¿no? Eso es una alteración cromosómica. Bien. Vamos a continuar con las propiedades cinéticas de las células cancerígenas. Y vamos a encontrar 5 propiedades principales que van a tener las células cancerígenas. En este caso, la primera es la pérdida de control de la proliferación. En una célula normal, la necesidad de renovación y de reemplazo de la célula es un estímulo para la multiplicación celular. Cuando las capas más superiores de las células van muriendo, en este caso, por ejemplo, dentro del cuerpo, un epitelio, va muriendo, las células que están debajo de esta célula que ya murió van a ascender y van a reemplazarla. Cuando sucede eso, la célula que estaba debajo ya está madurando y la célula que está encima está muriendo. Eso es un estímulo. Por ejemplo, otro estímulo externo es, por ejemplo, una herida. Si nos damos cuenta después de una herida, se va a cicatrizar. Esa cicatriz es el crecimiento normal de las células, ¿no? Donde van reemplazando las células o tejido muerto. Sin embargo,
en el cáncer se va a iniciar un estímulo, pero la proliferación no va a parar. Es decir, e incluso independientemente del estímulo de crecimiento para la renovación o para el reemplazo celular, va a desencadenarse una proliferación descontrolada, donde los mecanismos de control, valga la redundancia, no van a poder detener esta proliferación celular. Por lo tanto, independientemente del estímulo de crecimiento, las células cancerígenas van a continuar su proliferación y van a ir reemplazando o van a ir superponiéndose sobre las células normales e incluso invadiendo e interrumpiendo sus funciones. Bien, otra de las capacidades, disculpen, de las propiedades de las células cancerígenas en las propiedades cinéticas es la pérdida de la capacidad de diferenciación. En la célula normal, la diferenciación es el proceso mediante el cual las células se van diversificando y adquieren características estructurales y funcionales específicas, ¿no? Por eso es que le mencioné que el conjunto de células diferenciadas van a permitirse formar tejidos. Cada tejido cumple diferentes funciones y eso se va a basar por la capacidad de la célula de cumplir funciones similares entre sí. En el cáncer, la diferenciación se refiere al grado en que las células normales se asemejan a las células cancerosas. Por eso es que existen dos tipos de diferenciación. Las células bien diferenciadas, que se parecen bastante a la célula normal, pero originan tumores de crecimiento lento y encapsulados, esos son los tumores, y las indiferenciadas, donde crecen de forma rápida y no poseen características morfofisiológicas funcionales. Aquí tenemos que decir que una célula maligna es más virulenta, es decir, va a causar más daño, cuanto más indiferenciada sea. Es decir, cuanto más diferente, cuanto más rápido va a crecer, pero que no va a poseer las características morfofisiológicas. ¿Bien? Porque no van a reemplazar y no van a degradar las funciones. ¿Bien? Otra de las propiedades cinéticas es las alteraciones de las propiedades bioquímicas. Las células cancerígenas, CC, recuerden colegas, la CC significa célula cancerígena. Las células cancerígenas pueden alterar o adquirir propiedades bioquímicas como resultado en los cambios de patrones enzimáticos y las alteraciones del ADN. Esto va a producir, por ejemplo, producción de antígenos tumorales que marcan la célula cancerígena como ajena, lo que va a provocar inflamaciones, lo que va a provocar síntomas paraneoplásicos, etc. La reproducción continua, a pesar de la disminución de la hormona de crecimiento, es decir, va a haber una proliferación descontrolada, a pesar de que se interrumpe o se disminuye el estímulo de la hormona de crecimiento para el crecimiento o proliferación celular. El aumento de la glucólisis anaeróbica, lo que hace que las células dependan menos de oxígeno. Por eso es que toda célula o tumoral o toda célula cancerígena, toda célula neoplásica se va a encontrar en un medio anaeróbico y por lo tanto, por así decirlo, necrótico, aunque no sucede siempre una necrosis. La pérdida de la adherencia y la adhesión de las células cancerígenas entre sí, esa es una de las alteraciones bioquímicas, donde el tejido puede migrar, pero las células cancerígenas se unen más, es por eso que el tumor puede migrar, puede desprenderse una célula y va a migrar a otro tejido, se va a adherir, va a provocar alteración de las funciones celulares y eso va a provocar que se alojen tumores en otras células a través de la metástasis. Producción anormal de hormonas, lo que va a inducir a los síndromes paraneoplásicos. Y los síndromes paraneoplásicos son los que les presentamos en este cuadro, que van a poder encontrarlo en el libro de medicina oncológica o manual de oncología de Harrison. Bien. Otra de las propiedades cinéticas de las células neoplásticas cancerígenas es la inestabilidad cromosómica. Aquí vamos a ver de que las células cancerígenas tienen menos estabilidad que las células normales debido a su disposición anormal que producen un número elevado de nuevas mutaciones a medida que se van multiplicando.
¿Qué quiere decir? De que conforme más se dividan, más proliferen, más o menos estabilidad van a tener las células cancerígenas respecto a las células normales. Y es por eso que provoca las alteraciones de las funciones. Pero como invaden células normales, van a ir provocando déficit de funciones en algunas otras células que están normales, que no tienen ninguna alteración. Bien, y finalmente vamos a encontrar otra de las propiedades de las células neoplásicas, como la capacidad para hacer metástasis. Y la metástasis se logra gracias a la producción de enzimas en la superficie de la célula cancerígena, que va a permitir la atracción desde ese sitio donde se encuentra hacia otros lugares a través de estímulos químicos. Bien, la metástasis es la propagación de una célula cancerígena de un lugar primario hacia otros secundarios y distantes, como le dije, a través de propiedades quimiotáxicas. Porque en la superficie de una célula metastásica, de una célula, disculpen, una célula cancerígena, vamos a encontrar enzimas que van a permitir su movimiento enzimático o su movimiento químico. Bueno, cabe decir de que existe asociación entre la malignidad de la célula cancerígena y su capacidad para hacer metástasis. Bien, bien, colegas, eso fue todo por esta primera sesión que es la fisiopatología oncológica. Aún nos faltan muchas más sesiones para completar la fisiopatología oncológica. Todas las semanas vamos a realizar los videos para que puedan ingresar a la página y checar, revisar el módulo, el manual que le estamos dejando, la biblioteca virtual, los talleres que están en función de cada conjunto de sesiones. Conforme vayan realizando las sesiones, conforme vean estos videos, van a tener que ir realizando los talleres. Los talleres van a ser semanales o quincenales, así como los videos. Bien, esta es la primera sesión, Fisiopatología Oncológica, del Diplomado de Enfermería Oncológica por la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica de la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Muchísimas gracias. Se despide el licenciado Joshua Barbosa Meca, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Muchísimas gracias.